Primero quiero agradecer la invitación que se nos hizo, tanto a la Secretaría Presidencial de la Mujer como al Instituto Nacional de Estadística. Anabela de la Cruz me acompaña hoy de parte del instituto. Y pues para nosotros estos eventos, estos encuentros son de muchísimo aprendizaje, y en virtud de que estamos en un proceso de discusión sobre el proyecto de una encuesta nacional que mida la violencia contra las mujeres, pues hoy nos llevamos un conocimiento riquísimo de las experiencias que se nos han compartido. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les cuento que según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en el país, hay 62 políticas públicas y las clasifican en políticas transversales, institucionales y políticas sectoriales. Y las transversales son las que tienen que ver con derechos específicos. No sé por qué no puedo hacerla pasar. Oh, aquí está, perdón. Bueno, las políticas transversales responden a segmentos de población que viven en situaciones específicas de vulnerabilidad, como los pueblos, las personas con discapacidad, la población indígena, la población de mujeres, y pues son las que plasman acciones afirmativas dentro de su contenido. En ese sentido, en Guatemala tenemos la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, que tiene su Plan Nacional de Equidad de Oportunidades 2008-2023, y en el plan se establece que esta tiene el objetivo de promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, chincas y mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural del país. La política está constituida por 12 ejes y el eje 5 habla específicamente de la erradicación de la violencia contra la mujer. Bueno, y en la constitución de la política se dejó establecido que es la Secretaría Presidencial de la Mujer a quien le corresponde el seguimiento, la verificación, el monitoreo de la política, del cumplimiento y su implementación dentro de las diferentes instancias de gobierno del Ejecutivo. Entonces estamos hablando de un trabajo muy fuerte, muy demandante, son 14 secretarías y 14 ministerios en los cuales la Secretaría debe darle seguimiento a la implementación de la política en todos los ámbitos. Bueno, y entonces, ¿cómo se usa las estadísticas en el seguimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral? Bueno, para dar seguimiento a la política se han trabajado estableciendo una serie de pasos. Primero, la revisión de los conceptos, porque al establecer un primer ejercicio para la medición del avance de la política, se firma uno de los primeros convenios con el Instituto Nacional de Estadística que tenía específicamente este objetivo, el desarrollo de indicadores que nos permitieran medir el avance de la política. Hubo una propuesta de una serie de indicadores y ahí fue donde nos dimos cuenta por primera vez que podíamos plantear muchísimos indicadores, podíamos tener una gran expectativa sobre la medición, pero la realidad de la información estadística nos decía que teníamos una limitante enorme, ¿verdad? Empezando por el tema de segregación, que fue uno de los primeros límites que tuvimos en el desarrollo de los indicadores. Entonces hubo que revisar toda una serie de aspectos conceptuales de las encuestas, luego y también de los registros administrativos, luego de la revisión de instrumentos de recolección, ¿verdad? Y la revisión de la presentación y análisis de los resultados. Esto dio como origen a una batería de indicadores, 33 indicadores que ya tenían una revisión metodológica y conceptual y que se constituían en los indicadores de medición de la primera política, porque les he de contar que la política ha tenido 3 revisiones y actualizaciones, procesos exhaustivos de participación de las organizaciones de mujeres a nivel nacional. ¿Y cuál ha sido la estrategia de trabajo? Bueno, nosotros de la Secretaría Presidencial de la Mujer, tengo que decir que afortunadamente en las 5 administraciones que lleva, el tema del trabajo estadístico ha tenido una importancia en las administraciones, algunas desde el plan estratégico de la institución,
otras desde acuerdos y convenios, pero afortunadamente hemos tenido la posibilidad de que sea uno de los temas prioritarios dentro de las 5 administraciones. Y en ese sentido, entonces, la Secretaría Presidencial de la Mujer trabaja con el Sistema Estadístico Nacional, pero principalmente lo hace a través del Instituto Nacional de Estadística, quien con la Ley 385 es quien rectorea el Sistema Estadístico Nacional en el país. Y el instituto, para hacer la asesoría y la rectoría al Sistema Estadístico Nacional, tiene los mecanismos que son las oficinas sectoriales de estadísticas. Y dentro de estas oficinas, la Secretaría actualmente participa en la de Género y Pueblos, en la de Educación, en la de Seguridad y Justicia, en la de Empleo, y en este sistema, que no es una oficina coordinadora, pero es parte de este mecanismo de trabajar con el Sistema Estadístico Nacional, se llama Sistema Nacional de Información sobre Violencia en contra de la Mujer. Bueno, y entonces, para poder llevar a cabo este trabajo y esta coordinación, uno de los factores importantes ha sido la firma de convenios interinstitucionales entre INE y CEPREM. Tenemos hasta la fecha 4 convenios firmados y, como les mencionaba, el primero fue para el desarrollo específicamente de indicadores de género, y este último tiene, bueno, a partir del primero ya tuvieron procesos más ambiciosos de trabajo, y este último tiene compromisos específicos para el desarrollo de encuestas de temáticas específicas como la violencia contra la mujer y el apoyo para el seguimiento del desarrollo del Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer. Otro de las estrategias de trabajo ha sido el fortalecimiento de capacidades, y me parecía muy interesante lo que decía la compañera del Perú, porque es muy cierto. El tema es cómo acercamos a los institutos de estadística la temática de género y pueblos, y cómo también acercamos a los mecanismos dentro de las instancias de gobierno, que en Guatemala son las unidades de género, al conocimiento de las estadísticas. Entonces, en Guatemala se ha trabajado en los dos aspectos, pidiéndole a INE que fortalezca a las instancias en el conocimiento de las estadísticas, elaboración de indicadores y uso de bases de datos, y en el mecanismo al tener procesos de capacitación con el Sistema Estadístico Nacional. Y les quiero comentar que el año pasado tuvimos la primera versión del Diplomado de Estadísticas, Género y Pueblos, en donde se desarrolló una serie de, primero todo un marco conceptual de derechos humanos, de derechos de las mujeres, derechos de pueblos, y luego se estableció una serie de módulos que tenían que ver con el desarrollo de estadísticas en los sectores más importantes, y uno de ellos fue un módulo que tenía específicamente que ver con el desarrollo de estadísticas de violencia contra la mujer. Y también se elaboran en conjunto propuestas. Esta que les presento aquí específicamente, les voy a hablar más detenidamente adelante de esta, pero es una de las propuestas más importantes porque marca digamos, antes y después en el desarrollo de estadísticas de violencia dentro de los registros administrativos. De algo que estamos muy conscientes es que, si bien hemos hecho un gran avance en las encuestas de hogares, tenemos un gran reto con los registros administrativos. El hecho de tener diferentes criterios en la generación de información en los registros, y especialmente en los registros de BCM, que ha sido un trabajo enorme y arduo que se ha propuesto el Instituto Nacional de Estadística, pues es un gran compromiso. El uso de datos para el seguimiento al eje de erradicación de la violencia, como les mencionaba, pues hay un seguimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo, pero específicamente en el tema de erradicación de la violencia, que es el eje 5, pues hay un trabajo específico, y los datos en Guatemala que alimentan el seguimiento al eje de la erradicación de violencia provienen de dos fuentes: de los registros administrativos y de las encuestas. De registros administrativos se trabaja básicamente con el Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer y con la boleta única de registro de violencia intrafamiliar. Esta boleta es creada a partir de la Ley de Violencia Intrafamiliar, y es una boleta que se traslada al Instituto Nacional de Estadística por aquellas instancias que conocen el caso,
Es una boleta que proporciona importantísima información, lo único que es en el ámbito únicamente de la violencia en el ámbito privado. Y están las encuestas, únicamente tenemos un módulo en 2 encuestas de salud materno-infantil, pues que miden también el ámbito privado, que tiene información muy importante sobre actitudes y sobre relacionamiento de pareja, sobre castigo en la infancia y sobre consecuencias de la violencia. Bueno, y el eje de erradicación de la violencia, el eje 5 de la política, indica que implementar y fortalecer el sistema es una obligación a fin de generar datos y estadísticas desagregados por edad, pueblos, espacio geográfico, tipos de violencia que visibilicen la evolución de las políticas públicas adoptadas. Es importante mencionar que a partir de la boleta única de registro, de la enorme cantidad de denuncias de la violencia intrafamiliar, pero específicamente del dato de que el 90% de las denuncias eran de mujeres agredidas, de evidenciar que la violencia intrafamiliar es violencia contra las mujeres, y del hecho de que una gran parte de el 90% era de casos de violencia ejercidas en relación de pareja, lleva al desarrollo de una ley específica de violencia contra las mujeres, que es el decreto 22/2008, y dentro de este decreto 22/2008 también se establece en el artículo 20 que el Instituto Nacional de Estadística tiene la obligación de crear un sistema nacional de información sobre violencia en contra de la mujer, con la información que le traslada a las instancias que conocen de los casos. Actualmente trabajamos con 13 instituciones, la mayoría del sector justicia, pero en los últimos años hemos desarrollado un trabajo con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud Pública. El año pasado estuvimos revisando los formatos de los 3 niveles de atención, porque se registran casos de violencia, no específicamente violencia, sino atención en casos de lesiones físicas. Y también estuvimos revisando el protocolo protocolo de lesiones visibles, de lesiones físicas, que se está llevando en los hospitales públicos. Bueno, ¿y cuáles han sido los principales avances de este trabajo? Pues al momento tenemos un grupo de trabajo conformado por personal estadístico, informático y de atención. Dentro del sistema están relacionados y están mandatados tres integrantes de cada instancia que tengan que ver con este trabajo: quien maneja estadísticas, quien maneja el tema informático y quien trabaje con atención a la víctima. Tenemos un plan estratégico para los próximos 4 años con el sistema. Tenemos un marco conceptual que se trabajó también durante el año pasado. Y tenemos un documento metodológico para el registro de variables generales, que es el que les mostraba en el ámbito de las propuestas, y que yo decía que marcaba un antes y un después, porque lo que pretendemos es primero poner un orden en la calidad de la generación de la información en los registros. Esto ha sido, pues como les mencionaba, un trabajo muy arduo y muy laborioso, porque, por ejemplo, para contarles simplemente, la variable pueblos tiene cualquier cantidad de conceptualizaciones y de definiciones en las diferentes instancias, solo en el tema de violencia contra la mujer. Y en un país con un alto porcentaje de mujeres indígenas, para nosotros es vital tener la información desagregada, porque pues de todos es sabido que la violencia tiene diferentes manifestaciones, y en el caso de las mujeres indígenas tiene el componente de discriminación y racismo además. Bueno, tenemos una publicación 2008-2013 de información de violencia contra la mujer, a partir de todo el proceso de violencia, desde la denuncia hasta el tema de las sentencias. Tenemos, pues como les mencionaba, firmas de convenios, y en este caso pues no únicamente con la Secretaría Presidencial de la Mujer. El Instituto Nacional de Estadística está a punto de firmar un convenio con Médicos Mundi para desarrollar específicamente en el ámbito de la salud el tema de la violencia contra la mujer, de la información de violencia contra la mujer. Y hay
como les mencionaba, que por eso es muy oportuno el que se nos pueda invitar a esta reunión, porque estamos en una discusión de un proyecto de encuesta de violencia contra la mujer. Y el pasado diciembre tuvimos la primera reunión con las organizaciones de mujeres, en donde se les planteó el proyecto y se les planteó una propuesta de una posible estructura de una encuesta. Ahí tuvimos una serie de discusiones sobre cuál debería ser el objetivo de la encuesta, el nombre de la encuesta, la población objetivo, y entonces pues esto ha enriquecido muchísimo el proceso que llevamos con el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, algunos datos de la violencia contra las mujeres en Guatemala que nos ha permitido desarrollar este trabajo que hemos venido haciendo con el INE. Bueno, desde el 2008 las denuncias se han incrementado en un 300%, lo que tenemos en Guatemala es una evidencia de la enorme necesidad de justicia que tenían las mujeres. A partir del 2008 que se instaura la ley de violencia contra las mujeres, las denuncias crecen 300% del año de la instauración 2008 hasta este año. Es decir, en cada año se incorporan al sistema de denuncias del Ministerio Público más de 7,000 nuevos casos de violencia. Tenemos la evidencia de que hay una amplia necesidad de justicia, pero también de que el problema ya ha rebasado a las instancias de justicia. Si bien el ciclo de la violencia es a lo largo de toda la vida, alrededor del 55.8% de las mujeres víctimas de violencia se encuentran entre las edades de 20 a 39 años. Sin embargo, en la violencia sexual, que es uno de los problemas más preocupantes en el ámbito de la violencia en el país, el 60% de las evaluaciones que hace el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es de niñas de 10 a 19 años. Entonces, aquí hay una problemática que evidenciamos que hay que atender pronto. Ya tenemos, por ejemplo, desarrollado un programa de embarazos en adolescentes, pero necesitamos hacer mucho más para la prevención de la violencia sexual. El 56% de los agresores de violencia tienen antecedentes, y aquí es muy importante por eso también el tema de actuar de manera pronta con las víctimas, ¿no? Cuando ya hay alertas sobre las denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que tienen puestas. Pese a que la variable relación víctima-agresor es una de las más importantes para el análisis, increíblemente en la mayoría de registros administrativos no se encuentra. Sin embargo, a partir de que hay una necesidad de crear una justicia especializada para el tema de la violencia contra la mujer, por ejemplo, en los juzgados especializados tenemos el dato de que un 39% de los agresores tienen una relación de pareja con la víctima. Bueno, y aquí recordando un poco lo que decía anteriormente sobre la justicia especializada, quiero presentarles un dato que para nosotros es muy importante. Haciendo una simple comparación de los datos ingresados y las sentencias de un mismo año, establecimos que, por ejemplo, en los juzgados ordinarios, que es a donde en un principio iban a dar todos los casos de violencia contra la mujer, solo había un 3% de sentencias en proporción a los casos ingresados. Cuando se desarrolla todo un tema de justicia especializada, de juzgados de femicidio, el porcentaje en relación a los casos ingresados de sentencias es de un 30%. Al momento hay 11 juzgados especializados en diferentes departamentos de la República. Los juzgados también nacen a partir de los datos de denuncias y donde hay mayor tasa de denuncia por mujeres en los diferentes departamentos. Y por último quería mencionarles un dato muy importante de la encuesta de salud materno-infantil, que dice que el 25% de las mujeres entrevistadas de 15 a 49 años de la ENSMI considera que es obligación de la esposa tener relaciones sexuales con su esposo, aunque ella no lo quiera. Pero si este dato lo presentamos desagregado por mujeres indígenas, por mujeres sin ningún nivel de educación o en el quintil más bajo, el porcentaje se eleva a un 60%. Entonces, por eso es tan importante trabajar no solo en el dato, pero en la desagregación de la información por las diferentes mujeres que componen la población de Guatemala. Bueno, y que nos han permitido lograr hasta el momento la posibilidad de tener datos estadísticos de violencia contra la mujer. Primero, visibilizar la violencia, porque pues desde las organizaciones de mujeres siempre se ha hecho el énfasis de la necesidad de tener política pública, programas, proyectos y acciones concretas
pero es cuando se desarrolla el tema de los registros administrativos y cuando se comienza a ver la enorme cantidad de denuncias anuales que se recogen, que se toma conciencia sobre la problemática. Pero también, por eso es tan importante para nosotros el desarrollo de la encuesta de violencia contra las mujeres, porque seguramente esas 300 denuncias, ese 300% de incremento es absolutamente nada en relación a la población de mujeres. Y estamos conscientes que alguna vez en la vida las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia y por eso es tan importante medirlo a través de una encuesta de hogares. Nos ha permitido el monitoreo del eje 5 de la política, nos ha permitido la creación de justicia especializada, como ya se los mencionaba, nos ha permitido la creación de mecanismos como la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, la CONAPREVI, que es quien ejecuta el Plan Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, que dentro de su planificación tiene a su cargo la atención de las mujeres en los centros de atención integral, los CAIMUS, en donde se proporciona a las mujeres no solo el apoyo psicológico, el apoyo legal, pero también refugio. Y pues nos ha permitido sensibilizar a funcionarios y funcionarias, porque es bien importante, por ejemplo, en el organismo judicial ha sido tan importante el trabajo y a partir de eso tenemos diplomados con los jueces y tenemos jueces hoy que pueden tomar la responsabilidad de tener un juzgado especializado en donde tienen que ver con otra visión los casos de violencia que se presentan, que tienen totalmente una visión y una sensibilidad diferente y que hace que la justicia sea desarrollada de manera más pronta en estos juzgados. Y pues también nos ha permitido dar cumplimiento a recomendaciones específicas para el Estado. En el último informe presentado para la CEDAW teníamos 2 recomendaciones específicas en el desarrollo de estadísticas, pero especialmente en el desarrollo de estadísticas de violencia contra la mujer. Y entonces este trabajo nos ha permitido dar cumplimiento. Aparte de estas recomendaciones, sabemos que hay un reto muy grande, que hay mucho que hacer, que hay muchísimo trabajo por desarrollar, pero pues creo que la alianza con el Instituto Nacional de Estadística y el compromiso de los funcionarios y funcionarias pues ha sido muy beneficioso para el estudio, el seguimiento y sobre todo la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias.